Muy buenos días, tengan todas y todos. Bueno, vamos a referirnos a unos ejes temáticos muy interesantes que tienen que ver, como lo decía la licenciada Arroyo, en el tema de lo relacionado con la infracapitalización, aquellos linderos que hay entre la preconcursalidad y a los concursos, la situación también a nivel muy general, desde luego, de lo relacionado con la responsabilidad civil que puede dar lugar a estos fenómenos. Si recordamos, el país y mucha gente estaba muy expectante el pasado sábado en un evento boxístico que se le denominó la pelea del siglo, y el tema de la infracapitalización puede tener una relación muy consecuente con la estafa del siglo, que fue esa pelea. Es una situación que vamos a determinar hasta qué punto lo que tiene que ver con el tema preconcursal y societario, particularmente societario, se relaciona con el tema concursal. Necesariamente tenemos que partir del análisis tan espinoso, y lo voy a hacer muy por encima porque es algo muy técnico, muy complejo, del capital social. Este capital social, que lo tenemos por ahí mencionado en el Código de Comercio, referido al artículo 18 sobre los requisitos constitutivos de las sociedades anónimas, donde ahí se determina la forma en que se determinará el capital social. Recordemos que normalmente es en dinerario, pero que podría también ser por aportes inmuebles, etcétera. Y también ese capital social se viene a mencionar en un artículo que luego analizaremos y que está referido al tema de la disolución por pérdida del 50% del capital social y las eventuales repercusiones de responsabilidad civil que podrían aplicarse en relación a ese fenómeno. Tradicionalmente se le ha dado al capital social una función eminentemente de garantía, y hoy en día esa función está en total y absoluto examen. Se dice que dentro de las diferentes funciones del capital, que es la productividad, la función de organización y función de garantía, esta última está pasando por una situación de examen profundo, por cuanto se ha logrado determinar durante muchísimo tiempo que la relación entre capital y patrimonio no siempre es consecuente. Recordemos que el patrimonio social normalmente es real y que ese patrimonio lo podemos visualizar en relación a los activos y a los pasivos, que es muy particularmente semejante a aquel patrimonio que tenemos nosotros como personas físicas, y en ese sentido podríamos, desde luego, que hacer una relación muy directa con ese fenómeno. Mientras que el capital social es algo ideal, tiene que ver con aquella temática del valor nominal que se le da a las acciones, y que desde ese punto de vista, como les había adelantado, ese objetivo del capital podría ser para empezar a caminar, para empezar a gatear a nivel de productividad, a nivel de organización en cuanto a los aportes, en cuanto a esa participación de los socios, y también como una función de garantía. Sin embargo, a nivel financiero y a nivel bancario, hemos podido constatar que no necesariamente el efecto determinante, único y exclusivo para la concesión de créditos y demás decisiones financieras que tengan que ver con una entidad societaria como la sociedad anónima, está circunscrita exclusivamente al capital social. Por el contrario, muchas veces se toma en cuenta lo relacionado con el patrimonio. El tema de la infracapitalización está, desde luego, por su propia denominación, relacionado con esa disminución, con esa caída en picada que puede ser gradual o de una forma olímpicamente simultánea, de un solo momento, en relación con el tema del capital social. Entonces, en doctrina,
Particularmente el tema de la infracapitalización lo desarrolló muy bien durante mucho tiempo el doctor Cándido Pasares en España, en nuestras fronteras, en nuestro continente, Latinoamérica, lo ha tocado también con muy buen tino autores argentinos, como el caso de Víttolo, en el caso de Efraín Hugo Richard, que se refiere y la describe como la genética de la insolvencia, en una frase muy sugestiva del doctor Richard. La infracapitalización, entonces, se nos puede presentar y se acostumbra a clasificarla en diferentes propuestas. La infracapitalización real o material y aquella infracapitalización funcional que a su vez se subdivide en la posibilidad de que exista el desbalance no solamente respecto a el capital social, sino a lo que es propiamente al objeto social. Aquella situación tan particular que en nuestro país se ha venido presentando de una manera muy trágica, terriblemente. Eso se ha corregido en algunas escrituras de constituciones, de sociedades que a veces veo, porque todavía se mantiene aquel machote, aquel formulario de siempre indicar objeto, el desarrollo del comercio en general. Qué falta de seriedad, por favor, porque si no tenemos una descripción más o menos detallada de cuál va a ser el ámbito de actividad de una sociedad, pues sería muy difícil poder abordar temas como de infracapitalización o temas referidos a la responsabilidad que pueda sobrevenir en relación con los administradores y socios. Entonces, partiendo de ese punto de vista, tenemos la particularidad de que en materia de responsabilidad civil contamos en Costa Rica, en societario, en derecho de sociedades, con dos propuestas o dos tipos de responsabilidad. Una, que a su vez se subdivide en la responsabilidad individual, y la otra, que es la responsabilidad social. Esa responsabilidad individual está referida, lógicamente, a aquella situación donde los administradores tendrían que responder ante terceros y ante socios bajo una relación no necesariamente y directamente societaria por los daños causados. Mientras que la acción individual, como ya conocemos, es cuando la sociedad sufre un menoscabo patrimonial y va a intentar un resarcimiento por daños y perjuicios, y que ese resarcimiento tiene que ser lógicamente determinado, y esa decisión de interposición de la acción social tendría que ser asumido en una junta de socios, con el agravante muchas veces que se exigen en algunos países exigencias muy calificadas para poder accesar a esa decisión colectiva que se le da a la sociedad para establecerla contra el socio o los socios. Normalmente podría ser de tipo solidario y en particular estaría relacionado entonces con una acción civil. Lastimosamente, por el problema de esa exigencia, que puede ser un 25%, en otros países se habla hasta de un 50% más uno, la mayoría mínima, y en otros momentos se ha discutido, un tiempo en el derecho societario alemán, de tener una propuesta porcentual muy baja. Pues eso da lugar a muchos abusos de socios que a su vez se aprovechan para poder cobrar a cambio del voto, a cambio de otras circunstancias que podrían ahí negociarse, y también el traslado por esos obstáculos de esa acción al derecho penal, a esa posibilidad de que tengamos aquella norma amplia, muy general, que tiene que ver con el delito de administración fraudulenta, y que ahí cae como traje de desastre todo aquello que en alguna medida no tiene una situación muy concreta y particular. Esta es la propuesta que tiene nuestra legislación tradicional, societaria, fundada, basada en la responsabilidad por daños. Sin embargo, hay otra responsabilidad que se desprende de la disolución de la sociedad, que está en el artículo 201 del Código de Comercio, relacionado con el artículo 208. Esto tiene que ver con el tema de la responsabilidad por deudas. Aquellas deudas que va asumiendo la sociedad y donde, lógicamente, los administradores asumen una responsabilidad solidaria en el tanto y cuanto
aquella proyección de capitalización inicial primitiva que había proyectado la sociedad se desvanezca de manera gradual o intempestivamente. Hay un antecedente muy interesante en el derecho argentino, el caso Esca por ahí, donde de antemano se le negó la inscripción a una sociedad donde su objeto social, que era muy amplio, era evidente que con esa capital inicial era imposible alcanzar ese objeto social. De manera que en este caso de la responsabilidad por deudas, aquella zona de comodidad en la cual normalmente se han situado los administradores y aquellos socios de control, amparados sobre todo en el campo de la responsabilidad limitada, en el sentido de que normalmente la limitación de responsabilidad los ha protegido y es un escudo de protección muy importante, se ve seriamente ya cuestionada por cuanto la posibilidad de ejercer labores de administración y representación de sociedades podría lógicamente repercutir en el patrimonio de estos administradores que a la vez podrían ser socios o no socios en general. Recordemos, y en relación con nuestros visitantes distinguidos, Costa Rica tiene un órgano de administración y representación que es plurimembre. Tenemos una propuesta que es mínima de 3 miembros, a diferencia de otros países donde puede ser unimembre y adaptarse a los diferentes tipos de propuesta que en los estatutos se consigne. De manera que ahí también entraría a regir el tema de la responsabilidad solidaria y la única posibilidad de zafarse de esa responsabilidad de órganos colegiados tendría que ver con aquello de no estar presente, con aquella situación de votar en contra, de oponerse al acuerdo o de realizar todas las medidas y medios necesarios para que ese acuerdo no llegue a buen fin si considera que es lesivo para los intereses de la sociedad. El artículo 201, inciso C, la pérdida definitiva del 50% del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente. Esto es una causa de disolución de la sociedad que tendremos que relacionar lógicamente con una causa que está arriba, que es la imposibilidad de lograr el objeto. Están muy relacionadas porque si no hay posibilidad suficiente de mantener un capital, pues lógicamente de manera indirecta eso repercute en la imposibilidad de alcanzar ese objeto. Entonces, esta pérdida definitiva del capital social hace que a los administradores se les marque una responsabilidad ex lege en el sentido de esa falta de comunicación a los socios, en el sentido de que si siguen haciendo operaciones después de que hay esa situación de cuasi emergencia, ese monitoreo de que hay que hacer algo, que hay que hacer un ajuste importante para no caer en una eventual situación de insolvencia, hace que esa información que se requiere y que es un dato objetivo y que es visualmente perceptible es objeto de responsabilidad civil. Y es muy pocas veces las veces que se ha citado, pero lo tenemos en el artículo 208 del Código de Comercio. Dice lo siguiente: los administradores serán solidariamente responsables de las operaciones que efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo de la sociedad, al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas de disolución. No es muy clara la norma en el sentido de que esa detectación de la disminución del 50% se tenga que constatar de una manera formal, de una manera objetivamente clara. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a diferencia de las juntas, el órgano de administración y gestión es un órgano permanente. Se supone que una sociedad activa y que está rigiendo normalmente hace que estas personas que están ejerciendo esa actividad tengan o deban tener esa información y que en su momento tendrían que hacerla valer para que los socios tengan que asumir las consecuencias correspondientes a fin de capitalizar, a fin de disminuir el capital, si es el caso, más bien, o lo que corresponda, aumentando reservas, realizando algún tipo de propuesta para evitar ese aviso sintomático de que puede venir a la vuelta de la esquina una situación concursal relevante.
Finalmente, para terminar, me quiero referir a un tipo de responsabilidad que no la tenemos en nuestro país. Esta responsabilidad, lastimosamente, está descrita a nivel punitivo. ¿A qué me refiero? España, Argentina, tienen modelos de responsabilidad concursal, que es aquella situación donde se puede determinar que en un periodo anterior a la cesación de pagos, y lógicamente que puede sobrevenir luego, la conducta de los administradores o de aquellos administradores de hecho, muy interesante, el administrador de hecho en Costa Rica es muy particular, que en materia punitiva, en materia penal lo tienen previsto y en materia mercantil no. Sin embargo, estamos en materia un poco odiosa porque es responsabilidad, etcétera, y bajo ese punto de vista la analogía hay que tomarla con cierta prudencia iuris. De manera que en estos países se da una propuesta de responsabilidad concursal muy interesante, porque entonces se determina la posibilidad de que si existe dolo con más resonancia en Argentina que en España, o culpa grave, según los modelos sustantivos del Código Civil, si se admite o no la culpa grave, puedan tener entonces responsabilidad solidaria en el concurso. De manera que lo que se pretende es precisamente reforzar el patrimonio que está en concurso, trayendo lógicamente a él aquel patrimonio de los responsables de haber colapsado y haber dado lugar en una responsabilidad de tipo dolosa o cuasi dolosa para traer ese patrimonio al concurso. De manera que bajo ese punto de vista, en Costa Rica, lo que tenemos es la calificación de la quiebra o el concurso. Mientras que en estos países donde opera la responsabilidad concursal, está muy relacionado que el mismo juez del concurso, o en Argentina, en un proceso ordinario que lo conoce el mismo juez del concurso, se determina esa calificación de conducta y los efectos de esa calificación de conducta inciden directamente sobre el patrimonio de aquellos administradores de derecho o de hecho o eventualmente de ciertos socios de control. En Costa Rica, y con eso termino, ya hemos venido insistiendo desde el inicio del simposio, la situación de la calificación de conducta ofrece connotaciones de tipo penal, que es una especie de prejudicialidad en cuanto a las connotaciones que tienen el patrimonio de la quiebra. Es un problema muy serio porque la parte de la calificación penal, ya sea por quiebra culpable o por quiebra fraudulenta, determina limitaciones muy serias de propuestas de convenios y también determina situaciones muy graves de mayor severidad para la posibilidad de rehabilitación del quebrado. Entonces, lo penal incide en la inhabilitación mercantil que tiene el quebrado o el concursado relacionado a la propia declaratoria de concurso que está ahí por el artículo 7 del Código de Comercio, y también desde luego los efectos penales, a diferencia de esta otra propuesta de la responsabilidad civil concursal, que me parece mucho mejor sistemáticamente elaborada y objeto de una elaboración muchísimo más completa y más oportuna. Les dejo esa inquietud y cualquier consulta la tendremos después dentro del panel. Muchísimas gracias y creo que me pasé unos minutos. Qué pena.